Noticiero Quichua, Villa y Cuna, bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias 7. Les contamos que existen más respaldos que se suman a la candidatura del binomio de Alianza País Moreno Glass. Nuestro compañero Abraham Verduga nos acompaña desde Guayaquil. Abraham. ¿Qué tal, Mariuxi? Es un gusto saludarte. Y bueno, esta tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa se enfrentarán las selecciones de Ecuador y Colombia. Un partido que genera gran expectativa por lo que significa este encuentro de cara a las aspiraciones para el Mundial de Rusia. Empezamos de inmediato con los titulares. El CNE explicó al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador el proceso electoral para la segunda vuelta. Cantantes, escritores, filósofos y periodistas extranjeros apoyan a Lenín Moreno, candidato a la presidencia de Ecuador por Alianza País. Mientras que el candidato a la presidencia por Creo, Guillermo Lasso, presentó su sistema de control electoral. Expectativa en todo el país por el partido que esta tarde sostiene Ecuador frente a Colombia, por las eliminatorias Rusia 2018. En lo internacional, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos analiza la situación de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro arremetió contra el secretario general Luis Almagro. Este lunes el binomio de Alianza País recorrió el puerto principal. Los candidatos agradecieron a los ciudadanos el apoyo recibido durante este proceso de campaña electoral y ratificaron su compromiso para trabajar en favor de los que más necesitan. Se denominó la Caravana del Triunfo y recorrió importantes tramos desde la parroquia Pascuales, norte, centro, suburbio y sur de Guayaquil. Cientos de vehículos formaron parte de este recorrido acompañando al binomio Moreno Glass. Una fiesta ciudadana recibiendo a Lenín, el presidente de todos los ecuatorianos, por los 4 años que vienen de salud, educación y progreso para nuestro pueblo, con el liderazgo del presidente de todos. Los ciudadanos reconocen las importantes obras ejecutadas durante los 10 últimos años y anhelan que el proyecto de la Revolución Ciudadana continúe. Si el que no quiere ver es porque tiene la vista tapada, pero la realidad nos dice otra cosa. Están todas las pruebas ahí para que nosotros veamos tantas obras buenas que ha hecho nuestro gobierno. Como la hidroeléctrica, como la ayuda social a la gente que más necesita, los hospitales, en la educación. Asimismo, manifiestan el interés y expectativa por las propuestas contempladas en el plan Toda una Vida, que beneficiará al ciudadano desde su concepción hasta sus últimos días. Por ejemplo, como va a ayudar a las amas de casa con el préstamo, a los jóvenes, y lo que va a ayudar también a los ancianos de los 60 años en adelante, que dice que van a tener un futuro mejor. El asunto de que protege a la vejez, en primer lugar, y en segundo lugar, la construcción masiva que va a haber, casa para muchas personas que no tienen su casa. El candidato al sillón presidencial, Lenín Moreno, al finalizar esta caravana en el sector del Pedregal en el Guasmo Sur, indicó que en su gobierno ni la salud ni la educación serán privatizadas, que sus propuestas se basan en la solidaridad, valor que no caracteriza al candidato Guillermo Lasso. ¿Y cómo va a tener la solidaridad si no la tuvo? No la tuvo cuando en el feriado bancario no le importó las viudas, los viejecitos, los huérfanos, y se enriqueció 30 veces. Pasó su capital de $1 millón a 30 millones de dólares únicamente en una empresa. El único que ganó de la desgracia del pueblo fue precisamente ese sinvergüenza banquero. Durante este martes el candidato Moreno cumplirá agenda en la provincia de Los Ríos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
Cantantes, escritores, filósofos, periodistas, extranjeros, intelectuales en general, apoyan o se suman a la candidatura de Lenín Moreno, candidato a la presidencia del Ecuador. Aquí los detalles. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Cantautores latinoamericanos publicaron mensajes de apoyo a Lenín Moreno de cara a las elecciones del próximo 2 de abril. Uno de ellos es el argentino León Gieco. La mayoría de los latinoamericanos podemos tener la opción de que una persona maravillosa, honesta e inteligente como es Lenín Moreno, gobierne ese país tan querido. El muchacho de pueblo, como también se le conoce a Gieco, a través de su música ha denunciado las desigualdades en su país y ha luchado por los derechos humanos. Piero fue otro de los cantautores quien se unió a este mensaje e invitó a votar por Moreno. Asegura que lo conoce bien y que es el indicado para gobernar. Y sé que es alguien que no se va a apartar de la gente. No se va a apartar del pueblo. Piero se ha caracterizado por denunciar a través de sus canciones la realidad de su país, que durante varios años fue víctima de la violencia y dictaduras. A estos dos personajes se suma el exfutbolista argentino Maradona. Lenín Moreno es la gran chance que tenemos. Miren televisión y vean las huelgas y las marchas que hay, como por ejemplo Argentina. El escritor brasileño y teólogo de la liberación, Frei Beto, quien fue perseguido durante la dictadura en Brasil, visitó nuestro país y también se refirió a las próximas elecciones. Tenemos que pensar en un futuro de América Latina, en esta ofensiva de derecha, esta ofensiva del imperialismo, esta ofensiva de la gente que quiere cada vez más defender los privilegios del capital y no los derechos de los pobres. Anteriormente, Lenín Moreno ya recibió el respaldo de intelectuales extranjeros, entre artistas y escritores, como el argentino Atilio Borón o el cantautor Víctor Heredia. Para el pueblo, lo que del pueblo. Para el pueblo, Lenín Moreno. Alex Llanos, Ecuador TV. Y excompañeros de Universidad de Lenín Moreno destacaron su calidad humana y capacidad de gobernanza para liderar nuestro país. Hoy se pronunciaron a favor del candidato presidencial por Alianza País. Son compañeros y compañeras que compartieron sus años de estudio en la Universidad Central del Ecuador, especialmente en la Facultad de Administración. Dicen que ante las injurias en redes sociales en contra de Lenín Moreno, tienen la responsabilidad moral de manifestarse. Lo que se está haciendo es una campaña sucia al vincularle a Lenín Moreno, que más bien al contrario ha sido, yo creo que el símbolo de la honestidad, de la transparencia y del equilibrio. Y aseguran que su compromiso con el pueblo quedó demostrado desde que fue vicepresidente de la República. Nosotros que compartimos con Lenín Moreno las aulas universitarias, sabemos de su calidad humana, de su solvencia moral y de su nivel profesional. Detallan que su lucha desde joven fue por combatir la desigualdad e inequidad social. Muy bondadoso y dedicado a la labor por los sectores más necesitados. Mientras el banquero busca la rentabilidad financiera, el compañero Lenín Moreno está pensando en el ser humano, en que tiene todo el derecho de tener educación, salud, vivienda. Finalmente pidieron a la ciudadanía que medite su voto para este 2 de abril, día en el que se decide el futuro del país entre dos modelos contrapuestos, señalaron. Olga Velasco, Ecuador TV. Con el objetivo de profundizar las conquistas alcanzadas en el país, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIRI, por sus siglas, expresó su respaldo al binomio Moreno-Glass, declaración a la que se unió el colectivo 1 Millón de Mujeres con Lenín. Sus representantes, ahí las tienen, manifestaron que defenderán los derechos obtenidos en esta década. El MIR ratifica su voluntad en base a esos 12 puntos, que significan la revolución agraria, expresada en canales de riego, en crédito campesino, en legalización de tierras. Que en toda la región somos un ejemplo de lucha. En esta segunda vuelta hemos decidido participar con más fuerza, con más poder, porque sabemos que las mujeres representamos a más del 51% de la población del Ecuador. Y el Consejo Nacional Electoral dictó un taller al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador sobre el proceso electoral para la segunda vuelta.
La consejera Ana Marcela Paredes fue la encargada de dar la bienvenida a los embajadores asistentes, a quienes explicó sobre las políticas de inclusión que ha impulsado el organismo electoral. No solo que se atendió a más de 800 ciudadanos con discapacidad en el derecho al sufragio en sus domicilios, sino que llegamos a casi un centenar de adultos mayores que pasan sus días en casas hogares, en geriátricos. De su parte, el presidente del Consejo, Juan Pablo Pozo, resaltó la importancia de la participación de los organismos que hacen trabajo de observación al proceso electoral. Creemos en esta triada de la transparencia, esos tres ejes de transparencia, que es la observación internacional, la observación nacional y la participación partidaria. Pozo hizo hincapié en que los observadores internacionales han participado en todas y cada una de las fases de estas elecciones, desde antes del 19 de febrero. Hemos tenido observación internacional en los 3 simulacros previos a la primera vuelta, uno 45 días antes, otro 30 días antes, otro 15 días antes. Los embajadores reconocieron el trabajo desarrollado por el Consejo Nacional Electoral, demostrando así que la comunidad internacional está pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Nosotros estamos dando mucha importancia, ¿no es cierto?, a los observadores electorales, especialmente a la gente que viene de la OEA. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, presentó su sistema de control electoral. En este acto insinuó que desconocería los resultados de las elecciones del 2 de abril si estos no lo favorecen. Gracias a Lourdes Iván, gracias a Doris Quirós. Compartiendo tarima actores políticos históricamente antagónicos, Lourdes Tibán de Pachacuti con Patricio Zucchi Landa de Sociedad Patriótica, César Montúfar y los social cristianos representados por Santiago Guarderas, hoy todos juntos con Guillermo Lasso, quien ante quienes efectuarán su control electoral buscó posicionar el fraude. Pretende hacer un fraude en el Ecuador, por eso estamos aquí, para luchar contra el fraude del próximo 2 de abril. En un mensaje explícito convoca a salir a las calles si el resultado les es adverso, desconociendo que en un proceso democrático y en una segunda vuelta puede ser él el vencedor o Lenín Moreno. Vamos todos juntos a las calles a defender la voluntad popular, a defender la voluntad popular, hasta que se proclame la victoria del cambio, la victoria de los ciudadanos. El equipo de investigadores de Página 12 se hizo presente para hacer las preguntas que se requiere como parte del seguimiento de su trabajo. Mientras tanto, los coidearios de Lasso fueron la fuerza de choque que se encargaron de alejar a la periodista Cintia García del candidato. A pesar de que esta investigación revela el manejo del patrimonio de Lasso en paraísos fiscales, este desvía la acusación. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido. En esta oportunidad fue muy cauteloso para evitar cualquier contacto con la prensa, concluyendo que para Lasso la única manera de reconocer los resultados es si él es declarado vencedor. César García, Ecuador TV. Y pese a que Guillermo Lasso reconoce la existencia del banco Banisi S.A. en Panamá, recordemos cómo la investigación del diario argentino Página 12 desentraña lo que está por detrás de esta entidad bancaria offshore, según lo explicó la periodista Cintia García. La periodista Cintia García afirma que Guillermo Lasso, al querer desmarcarse como propietario del banco panameño Banisi S.A., que surgió como una entidad subsidiaria del Banco de Guayaquil, el candidato por la alianza Creo Suma terminó autovendiéndose el banco, que él mismo constituyó en Panamá. En contexto, desde el 2014, la normativa ecuatoriana prohíbe a banqueros tener sucursales de sus bancos en paraísos fiscales. Banisi S.A., sucursal del Banco de Guayaquil, se constituyó en el 2013 en Panamá. Debido a la vigencia de la ley, Banisi pasó a pertenecer a un holding, es decir, una sociedad comercial que maneja varias compañías. Ese holding tomó el nombre de Banisi Holding S.A. Lo curioso de esto, revela Página 12, es que de acuerdo a documentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Guillermo Lasso aparece como presidente de Banisi Holding S.A., su esposa figura como vicepresidenta y su hijo como secretario tesorero.
En el 2016, Guillermo Lasso reconoció tras el boom de los Panama Papers ser dueño de este banco, que efectivamente está bajo la tutela de Banisi Holding S.A. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lasso se autovendió el Banco Banisi. El artículo Lasso en jaque por los negocios en Panamá determina además que en 2015 un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas, que tiene apenas un capital de $10.000, mientras que Banisi tiene 300 millones en activos y Banisi Holding, que es la figura intermedia, tiene $30 millones en activos. Ahora, ¿quiénes ponen a los directivos de Banisi Holding? Lo pone la controladora de Banisi Holding, que es Pietro Overseas. ¿Quién es Pietro Overseas? Bueno, nosotros creemos que es el propio Lasso. Cintia García en su artículo dice que los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene 2 cajeros automáticos en toda Panamá, versión que la aclara el propio Guillermo Lasso. Es un banco con edificios, con personal, con clientes, regulado por la Superintendencia de Bancos y controlado por la Superintendencia de Bancos, que paga una tasa de impuestos del 25% en Panamá, que es más alto que el 22% de Ecuador. No hay ningún paraíso fiscal y que además capta recursos del exterior para colocarlo al sector productivo ecuatoriano. Sobre la operación financiera de Banisi S.A., la investigación destaca que de acuerdo a un informe de la calificación de riesgo de este banco, el 66% de depósitos que ahí se confían pertenecen a clientes ecuatorianos. La periodista asevera en su artículo que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al Banco Banisi a abrir una oficina de representación en Guayaquil y su dominio de internet, banisi.com, se maneja desde el propio Banco de Guayaquil. Olga Velasco, Ecuador TV. En el año 1999, el feriado bancario y el posterior congelamiento de depósitos dieron como resultado que cerca de 3 millones de personas migren a Europa y a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Decenas de ecuatorianos, miles, fallecieron en su intento de llegar a otros países. El 27 de abril de 1999, la prensa dio a conocer la trágica muerte de 19 compatriotas en las costas de Nicaragua. Los fallecidos en su mayoría eran de las provincias de Azuay y Cañar. Su destino final era Estados Unidos, al que nunca llegaron, pues el barco que los transportaba se hundió. Eran las primeras reacciones de la ciudadanía frente a un futuro incierto que se venía, pues el gobierno de Yamil Maguad decretó el feriado bancario y el congelamiento de fondos. Inclusive anunció otras medidas económicas para frenar la crisis que vivía nuestro país. Dios quiere que encuentre un trabajo allá, mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. Una hermana se va, la última de nosotras se va y... Se va a aventurar. A aventurar también. Esperemos, Dios, que consiga algo. Se estima que cerca de 3 millones de ecuatorianos se vieron obligados a migrar a España, Italia y Estados Unidos, por mencionar los destinos más frecuentes. La situación económica en la que se vive aquí, pues no se presta para una vida digna. ¿Qué es lo que nos queda? Aventurar a otros países, donde nos den la oportunidad de trabajo, por lo menos, ya que aquí no nos dan. Cualquier parte. Lo importante es emigrar y ganar algo más de dinero para poder vivir, mandar a la familia que queda aquí pobre, endeudada, todo un relajo. El asunto es que podamos salir de aquí, de esta miseria que estamos metidos. Aquí nos endeudamos y no salimos, no podemos pagar las deudas. A su salida del país, los migrantes comenzaron a vivir historias desgarradoras, en las que sus familias también se vieron afectadas. ¿Qué ha pasado a mis hermanos? ¿Qué ha pasado a muchos jóvenes del cantón que no han sabido más que refugiarse en la droga, en el alcohol, en el tabaco? Yo he dejado a mis hijos donde una comadre, que me dolía tanto cuando esta comadre le había pegado a mi hijo. No menos de 100 ecuatorianos habrían fallecido en su intento de llegar a Estados Unidos por rutas irregulares. Alex Llanos, Ecuador TV.
Y durante su periodo al frente del Banco Guayaquil, Guillermo Lasso defendió los intereses de los banqueros. En el año 2008 se opuso a la ley que creaba la Red de Seguridad Financiera, la cual buscaba regular a la banca. Varios cuestionamientos presentaba Guillermo Lasso, entonces presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, en torno al proyecto de ley que pretendía regular a la banca. Uno de ellos, las tarifas por servicios bancarios. Lasso criticaba que la Superintendencia de Bancos sea la entidad que fije el valor de dichas tarifas y aseguraba que se afectará a las instituciones financieras. No se le puede encargar a una persona lo que hoy resuelven 70 entidades bancarias. Entregarle semejante poder, ¿para qué? Para que los bancos no tengan utilidades. Además afirmaba que al proponer que estos servicios sean gratis, los bancos no tendrían ningún estímulo. ¿A quién se le ocurre pensar que un cajero automático es un servicio que no tiene valor? ¿Acaso de ese servicio no vale 25 centavos? Sin embargo, una vez aprobada dicha normativa, la ciudadanía en general se benefició gracias a los nuevos valores, por cuanto ya no debía pagar rubros por varios servicios. Otro punto cuestionado por el banquero era la eliminación de la central de riesgo, es decir, un sistema en el cual se registraba la información sobre los créditos entregados por las entidades bancarias y comerciales. Yo no coincido con borrarlos de la central de riesgo. No, pues, no es posible. Para evitar abusos por parte de estas instituciones, en 2011 se eliminó la central de riesgo y se creó el registro crediticio, otro beneficio para los clientes de los bancos. Sin embargo, Lasso ha demostrado defender a los banqueros, dejando de lado los intereses de los ciudadanos. Así lo expresó durante el diálogo mantenido en la Asamblea Nacional, cuando se trataba este proyecto de ley. ¿Por qué un banco tiene que estar manteniendo a Solcap? Esa no es mi obligación. Mi obligación no es esa. Lasso se refería también a la honestidad de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y aplaudía la labor del gobierno de turno. Y yo creo en la palabra del presidente, porque repito que el gobierno está dirigido por un ciudadano honesto. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Vamos con otro tema. Carlos Pellé, exministro de Hidrocarburos, y Arturo Edé, ex asesor de la misma cartera de Estado, habrían sido localizados. Así lo afirmó Marcos Arabia, jefe de la Oficina Central de la Interpol en Ecuador. Después de esta afirmación, el juez Giovanni Freire remitió a la Corte Nacional de Justicia los documentos necesarios para iniciar con el trámite de extradición de los dos prófugos de la justicia. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar tendremos más información para ustedes. Quédese con nosotros. Las elecciones están cerca y el destino del país está en sus manos. Por eso dialogaremos con el candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass Espinel, para conocer más de sus propuestas de campaña y los proyectos que plantea para el país en De Cara al Futuro. Hoy, 22 horas. Esta persona está desaparecida. Estefanía Carolina Garzón Ardila desapareció el 28 de abril del 2012 en Paluco, Quito. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Autorización 0224. CNE. Elecciones Generales 2017. Seguimos informando, gracias por mantenerse con nosotros. El primer mandatario, Rafael Correa, por segundo día consecutivo inaugura unidades educativas en la zona rural del país. Desde la provincia de Manabí tenemos un informe con nuestra compañera Mirta Carrillo. Buenas tardes. Un instrumento para la democracia y para la justicia social es la educación de calidad. Así lo dijo el presidente de la República, Rafael Correa, durante la inauguración de 21 unidades siglo XXI en la provincia de Manabí y la unidad educativa del milenio en Saquisilí, provincia de Cotopaxi. Ahora nos encontramos en los exteriores de la unidad educativa José Bermúdez Farías en la comunidad La Papaya del cantón Rocafuerte, la misma que tuvo una inversión de un poco más de $370,000
escolares y cuenta con 10 aulas, un laboratorio de computación, una oficina de administración, un módulo de baños, una cancha de uso múltiple, garita con entrada, las camineras, un bar y áreas verdes. Además, tiene capacidad para 600 alumnos en 2 jornadas, la matutina y vespertina. Esta unidad educativa en la comunidad La Papaya recibe a niños y jóvenes de 8 comunidades aledañas. El presidente Correa se refirió a la indiferencia de otros gobiernos para no invertir en educación. Los habitantes de esta zona rural de Manabí agradecieron la obra entregada. Escuchemos. Hablan de libre ingreso a la universidad, no saben lo que hablan, cuando ni siquiera tenemos bachillerato en el campo, cuando esa universidad pública era pagada, libre ingreso para el que podía pagársela. ¿Cuántos chicos de aquí, de Las Papayas, han logrado estudiar en la universidad? Ahora sí, con esa educación pública de excelente calidad, con escuelas con bachillerato alrededor de la patria, con una universidad pública gratuita, con becas, ahora sí nuestros jóvenes, sobre todo el sector rural, tienen oportunidades. Ahora sí hay ingresos por méritos. Hoy por hoy estamos viviendo el sueño de un centro de computación, lo que nunca pensamos tener. Un centro de ciencias donde podemos trabajar con la mayor de las amplitudes, donde realmente vamos a poder destacarnos como docentes. Igual nosotros como padres de familia nos vamos a sentir orgullosos de que nuestros hijos salgan como unos verdaderos profesionales. La siguiente actividad del jefe de Estado en la provincia de Manabí será la inauguración del Centro de Atención Ciudadana en el barrio El Florón, en la capital de los manabitas, Puerto Viejo. Es la información que tenemos. Buenas tardes. Y hasta mayo el Gobierno Nacional entregará al país un total de 314 establecimientos educativos nuevos. Solamente este lunes se inauguraron de manera simultánea 13 unidades educativas, 6 en Esmeraldas y 7 en Santo Domingo de los Áchilas. El objetivo trazado por el gobierno es la entrega de una escuela por día. Hasta mayo venidero se inaugurarán en total 357 establecimientos educativos nuevos. 200 tendrán una capacidad para 1.140 estudiantes por jornada y 157 planteles con capacidad para 300 educandos. De este total, 26 estarán en Esmeraldas, 116 en Manabí y 15 en Santo Domingo de los Áchilas. Este lunes oficialmente entraron en funcionamiento 13 planteles, 6 en Esmeraldas y 7 en Santo Domingo. Este martes, en cambio, el presidente Correa solemnizó la entrada en operación de 21 unidades educativas siglo XXI para la provincia de Manabí. Cada establecimiento está compuesto por 10 aulas, un laboratorio, oficinas administrativas, baños, cancha de uso múltiple, bar, camineras y áreas verdes. Aparte de la inauguración de estas unidades educativas, 46 escuelas y colegios a escala nacional están en proceso de construcción y 38 en la fase de contratación. Se repotenciaron 12 colegios considerados emblemáticos, 19 se hallan en este proceso. Hasta mayo se prevé entregar 38 unidades educativas del milenio adicionales. Las autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con los representantes y países miembros de la Organización Mundial de la Salud con el fin de definir los objetivos en esta materia para la agenda de los próximos años, que busca con una visión integral y social dar una respuesta mediante políticas públicas a las grandes problemáticas que enfrenta el planeta en esta materia. Escuchemos. Para el Ecuador es un honor el poder presidir este grupo de trabajo, el haber sido parte y partícipe de esta construcción colectiva en el entendimiento de que la salud es para nuestro país y para nuestra región una de las principales prioridades para el desarrollo social. Para nosotros es una oportunidad además importantísima para reiterar esa prioridad, esa decisión política que existe y que existe no solamente en el Ecuador, sino en los países de nuestra región para posicionar la agenda de salud como una prioridad para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y en el Parque Julio Andrade de Quito se llevó a cabo el juzgamiento simbólico de los presuntos asesinos de Gladys Almeida, quien falleció en 1986 en el gobierno de León Febres Cordero. Según investigaciones de la época, el 26 de marzo de 1986, Gladys Almeida habría fallecido en manos de integrantes de las fuerzas del orden. La víctima tenía en aquella época 19 años de edad. Gladys Montaluisa, su madre, asegura que a su hija la mataron por equivocación, pues la confundieron con una chica por quien el gobierno de León Febres Cordero ofrecía una recompensa. Había un póster con 5 nombres. Entre los 5 nombres, uno era de una mujer, de pelo corto y rizado. Y mi hija tenía pelo corto y rizado. Manifiesta que luego de 31 años, la muerte de su hija aún está impune.
razón por la cual realizó un juicio simbólico. Y nadie ha reparado la honra de las víctimas. Mireya Cárdenas, ex integrante del grupo Alfaro Vive Carajo y quien también fue torturada en el gobierno febrescorderista, asegura que en aquella época se ofrecía recompensas por el cadáver de un opositor. A Gladys Montaluisa, la madre de Gladys Almeida, le querían obligar a decir que era Justina Casco por quien estaban dando los 5 millones. Esto se daba aquí en el Ecuador. El ser joven era realmente un delito. En relación a la coyuntura política actual, Cárdenas manifiesta que los grupos que dicen llamarse de izquierda y que apoyan a Guillermo Lasso nunca fueron de esa tendencia, pues no se explica cómo pueden apoyar una corriente que simpatiza con la represión. Los intereses no son los intereses de la patria, son intereses inclusive personales. El cuerpo de Gladys Almeida presentó 11 disparos de metralleta. Alex Llanos, Ecuador TV. 14 horas 16 minutos, hacemos una nueva pausa. Claro que sí, al regresar les contaremos noticias desde Uruguay. Quédese con nosotros. Entérate de las formas válidas de votación para las elecciones 2017. El día del sufragio, la ciudadanía tiene 3 formas de expresar el voto en las urnas. Voto válido es cuando el elector muestra de manera clara su voluntad, marcando dentro del casillero de las opciones. En la papeleta de presidente y vicepresidente se podrá marcar con visto o raya. Voto blanco, si el elector no realiza ninguna marca en la papeleta de votación y la deposita de esta manera en la urna. Voto nulo, cuando se tacha o escribe la palabra nulo o anulada, o se marca las 2 casillas demostrando claramente la voluntad de anular el voto. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Objetos no identificados captados en radar, fotografías y video. ¿Viste el platillo volador al lado del avión? Algunos vistos por pilotos. Se aleja rápido. Y por personal militar. Viene hacia acá. Historias aterradoras contadas por aquellos que creen que fueron abducidos. Una máquina bajó y me sacó el ojo derecho. Y los misterios de Roswell. Nat Geo nos trae la historia secreta de los ovnis. Hoy, 20 horas. IES, mejor que nunca. El hospital más grande en la historia del país ya es una realidad. Más de 96,000 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 6 torres de 8 pisos, conforman el mega hospital del IES Los Ceibos. 600 camas, 128 consultorios, 19 quirófanos de más de 1,570 nuevos profesionales de la salud, de los cuales 310 serán especialistas. Todo al servicio de más de 1,5 millones de afiliados, jubilados y ciudadanía. Esta mega obra forma parte de las nuevas 52 unidades médicas que el IES construye en solo 2 años en todo el país. Nunca antes en la historia el IES había hecho tanto en tan corto tiempo. IES, mejor que nunca. Autorización 2160, CNE, Elecciones Generales 2017. Este domingo 2 de abril, el futuro del país está en sus manos. Y nuestra responsabilidad es informarle durante todo el día los pormenores de esta contienda electoral. Ecuador vive en democracia. Este domingo 2 de abril. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que Uruguay en la última década ha expuesto que la economía puede crecer en salario y en beneficios a los trabajadores, ya que el desempleo pasó del 12 al 7% hasta el 2016. En la última década, Uruguay ha demostrado que la economía puede crecer con aumento de salario y de beneficios a los trabajadores, con mayor distribución del ingreso y reducción de la tasa de desempleo. Desde el 2005, el crecimiento del salario real ha sido del 50%, lo cual se explica en buena medida por el éxito del restablecimiento de los consejos de salarios, un instrumento frecuentemente rechazado por quienes auspician políticas de explotación.
En este periodo, el salario mínimo aumentó la formidable cifra de un 261% en términos reales y sigue en ascenso. Ha mejorado también lo que tiene que ver los derechos en la seguridad social, en la salud. Es decir, Uruguay tiene un plan integrado de salud importante con cobertura del 100% de la población. Ha habido, yo diría, en estos últimos 12, 13 años, una catarata que ha ido de la mano de un gobierno progresista. Asimismo, el desempleo pasó del 12% en 2005 al 7% en 2016 y se multiplicaron los beneficios sociales de los trabajadores. Abonando además procesos de transformación en el plano institucional a través de leyes como la de libertades sindicales, la de negociación colectiva, la del trabajo rural regulado y las 8 horas, la del trabajo doméstico. Es decir, el conjunto de estos fenómenos o de estas situaciones permitieron un crecimiento explosivo del movimiento sindical. Uruguay ha mostrado que las políticas por la dignidad de los trabajadores no van contra la seguridad jurídica necesaria para las inversiones, sino que por el contrario son la base para atraer buenos emprendimientos para el desarrollo. Uruguay tiene a lo largo de su historia ha sido un país que ha estado tratando de estar a la avanzada desde el punto de vista de la progresividad social. Particularmente el sector de la construcción destaca, pasando de una situación en 2004 con 28.000 trabajadores a una situación en 2013 extraordinaria en la historia de cerca de 70.000 trabajadores. Entre 2005 y 2016, los trabajadores sindicalizados pasaron de 100.000 a más de 300.000, un fenómeno inédito, teniendo en cuenta la involución que desde los años 80 se está experimentando a nivel global en este sector. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, el INDEC, por sus siglas, el presidente Mauricio Macri cerró al menos 5.147 empresas. Se trata de la cifra más alta de los últimos 50 años. Desde la asunción del presidente argentino Mauricio Macri hasta septiembre de 2016 cerraron al menos 5.147 pequeñas y medianas empresas de menos de 100 empleados. Esto según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, INDEC. Leo Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, ofrece su perspectiva sobre la situación del mercado empresarial actual argentino. En el 2016 cerraron aproximadamente 10.000 empresas nacionales que vienen del mercado interno. Nosotros decimos que es la economía vital de la Argentina. En el sector industrial tuvo una crisis con 50.000 despidos. Se trata de las cifras más altas en los últimos 50 años. Las pequeñas y medianas empresas argentinas generan aproximadamente 4,3 millones de puestos de trabajo a nivel nacional. La caída en este campo afecta directamente al mercado interno y la capacidad de consumo de los ciudadanos. Está recorriendo todo el arco de las empresas, desde las industrias hasta los servicios. Es básicamente la recesión, que es producto de la baja del consumo, e incluso viene arrastrando a todas las demás. En este momento estamos en una situación bastante parecida a los 90. Los sectores mayormente afectados son la construcción, la minería, la industria textil, el calzado, entre otros. Bueno, la caída de ventas desde el año pasado y lo que va de este año va entre un 20% y un 40% en la facturación. Fundamentalmente el problema más grave que tiene es la baja del consumo y las tarifas, el aumento de las tarifas y la apertura de las importaciones son casi el certificado de función del sector. Por otro lado, desde la Unión Industrial Argentina muestran gran preocupación por la caída de la actividad y advierten que el sector tiene una capacidad ociosa del 35%, la mayor cifra desde la crisis de 2002 en este país del Cono Sur. Y a esta hora el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos analiza la situación de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro arremetió una vez más en contra del secretario general Luis Almagro, mientras que en Caracas miles de personas marchan en respaldo al gobierno y en contra de la OEA. Desde las 2 de la tarde, los países miembros de la Organización de Estados Americanos se reúnen para discutir la crisis política y económica que atraviesa Venezuela. Este debate se realiza por la solicitud de 18 países miembros que buscan agotar todas las instancias jurídicas y constitucionales que ayuden a resolver esta situación. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, insiste en activar la Carta Democrática Interamericana y suspender a este Estado miembro. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro arremetió una vez más contra Almagro. A mí no me quita el sueño ni me perturba un segundo las estupideces de Almagro en la OEA. Para mí es un payaso, una basura sideral.
La canciller Delcy Rodríguez acudió ante el Consejo Permanente de la OEA para solicitar la suspensión de esta sesión, pero no fue aceptada. En tanto, en las calles de Caracas, miles de personas salieron para rechazar las acciones de la OEA. Ellos promulgan una lucha democrática y apuestan a la dictadura. Entre las exigencias de la Organización de Estados Americanos están la liberación de los denominados presos políticos, que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y se establezca un calendario electoral. Fanny Lara, Ecuador TV. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que elimina la política medioambiental de su antecesor Barack Obama. Trump abandonó el compromiso de la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera, que fue un paso histórico del anterior gobierno en la lucha contra el cambio climático y que formó parte de los objetivos de la Cumbre del Cambio Climático de París el año pasado. En otro tema, la Casa Blanca amenazó con recortar los fondos federales a las 7 ciudades santuarios que protegen a los inmigrantes. La noche del lunes, cientos de personas salieron a las calles para rechazar esta propuesta. Y el motín carcelario en México deja 45 heridos, mientras que el presidente de Bolivia, Evo Morales, viaja a Cuba para adelantar la cirugía de un nódulo en la laringe. Más noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir de la próxima semana activará un nuevo sistema cambiario del modelo de sistema de divisas complementarias para perfeccionar y contribuir a mediano plazo a las divisas que adquirirán las empresas y venezolanos para vencer al denominado dólar negro. En Argentina, tras una reunión con las autoridades gubernamentales, los dirigentes de los docentes rechazaron la propuesta del gobierno de un aumento del 22.5% al salario mediante decreto y no a través de las paritarias nacionales como demandan los maestros, quienes anunciaron su participación junto a las centrales obreras para la huelga nacional del 6 de abril. En México, las autoridades de Nuevo León reportaron un motín en el penal Cadereyta derivado de una protesta de los internos. El hecho deja más de 45 heridos y ocurre 2 días después de que otro motín dejó 3 muertos. La viceministra de Desarrollo de Infraestructura Agraria del Perú fue destituida después de que un canal de televisión mostró imágenes en las que se la ve tomando el sol en bikini en una piscina, mientras los integrantes del gabinete en pleno atendían las emergencias que afronta el país por las lluvias e inundaciones. Las autoridades declararon la alerta roja en los ríos Marañón y Piura, mientras que asciende a 91 el número de muertos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, adelanta su viaje a Cuba para este jueves 30 de marzo y no en abril como se tenía previsto, para someterse a una cirugía y extraerle un tumor benigno en la laringe. El ciclón Debbie tocó tierra en la costa noreste de Australia con vientos de hasta 270 kilómetros por hora en el estado de Queensland. Debbie, de categoría 4, deja más de 50.000 hogares sin energía eléctrica. Varias viviendas, vehículos y árboles han sido afectados. Fanny Lara, Ecuador TV. Vamos con otro tema. Ecuador y Colombia viven una fiesta futbolística. Las selecciones se enfrentan en poco más de una hora como rivales directos de cara a las aspiraciones de conseguir ese cupo para el Mundial a celebrarse en Rusia. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Eduardo Córdoba, quien se encuentra en las adyacencias del Estadio Olímpico Atahualpa. Eduardo, para que nos comentes los detalles de la seguridad. Hay un dispositivo que ya se encuentra activado. Bueno, sí, Abraham, muchísimas gracias, amigos, amigas de todo el país. Nosotros hemos seguido desde muy temprano, desde nuestros informativos en la mañana, cuál es el ambiente que se ha registrado en los exteriores del Coloso del Batán, en el Estadio Olímpico Atahualpa, para dar cuenta de esta fiesta, como lo has mencionado, esta fiesta futbolística entre dos países hermanos, Ecuador y Colombia. Y por supuesto, el ambiente, la expectativa de ambas hinchadas es la del triunfo, básicamente porque eso es lo que sirve. Y por supuesto también el dispositivo de seguridad que se ha desplegado antes, durante y después del partido, de lo que significará pues este gran encuentro. Aquí los detalles para ustedes. Ecuador, con 20 puntos, enfrenta a su similar de Colombia, que lleva 21 puntos. Ambos combinados tienen en mente solo la victoria, al ser rivales directos que se permitirían mejorar sus aspiraciones para llegar al Mundial. La afición de ambos países lo saben, por lo que el empate no es un escenario favorable para ambos equipos. No, Colombia gana, tiene que ganar, puntos decisivos hoy. Bueno, que gane el Ecuador, soy ecuatoriano, pero me gusta el fútbol, vengo por el espectáculo, por el deporte. 1-0 ganando Colombia. Hoy es ganar y ganar, solamente esa es la meta de nosotros hoy día y yo sé que lo vamos a triunfar. Y con el colorido propio de estos encuentros, la seguridad se dispone con las instituciones encargadas de hacerlo antes, durante y después del partido. Con 1.800 hombres que estaremos aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa antes, durante y después del evento deportivo. Para eso, varias unidades policiales estarán realizando su actividad para garantizar en todo sentido, tanto en la parte interna como externa del estadio, la seguridad que todos los asistentes requieren para este evento deportivo. Y con recomendaciones a tomar en cuenta para ingresar al estadio.
No se olviden, no traiga objetos contundentes, cortantes, cortos, punzantes, ni ningún objeto que le pueda causar algún daño a usted o a alguna otra persona. Traiga también por si acaso vaya a llover, porque el clima de Quito es un poquito inestable, un abriguito, un ponchito de aguas para que pueda protegerse. Así se vive la fiesta deportiva del fútbol, entre dos países que esperan recibir la alegría de la victoria o la desilusión de la derrota. Al final, es deporte, es solo fútbol. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Bueno, y a propósito de la lluvia y de las precipitaciones que se había mencionado, pues hace unos minutos nada más se registró una primera precipitación, un primer chubasco, y pues por supuesto ya la gente que comercializa los ponchos de plástico o los impermeables están haciendo su agosto, como se dice. En todo caso, pues hay una intensa actividad comercial, la presencia de hinchas tanto de Colombia como de Ecuador a lo largo de la Avenida Naciones Unidas cada vez más es intensa, y por supuesto la expectativa para que a las 4 de la tarde se enfrenten estos dos equipos que buscan un cupo hacia el Mundial de 2018. Nosotros despedimos este espacio, por supuesto, dándole a nuestros amigos el cordial saludo y el paso también a Mariuxi y también a Abraham, que se encuentran en los estudios. Buenas tardes. Gracias, Eduardo, y bueno, de esta forma finalizamos este servicio informativo. Mariuxi, esperando que la selección consiga una victoria, sí que la necesitamos ahora con Colombia. Así es, Abraham. Bueno, Colombia y Ecuador, países hermanos, nos enfrentamos como rivales en la cancha y como buenos rivales queremos nosotros tener esos puntos, pero esperamos que sea una fiesta y ustedes en sus hogares, ya que no podemos ir al estadio a disfrutar y a unir fuerzas para que esos goles realmente se den y poder repetirlos. Abraham, más adelante en el próximo noticiero y con nuestros compañeros de deportes. Muchísimas gracias por su compañía, que pasen bien.